Ahora trabajaremos el concepto de derivada y veremos el método de los 4 pasos, que es un método por el medio del cual se puede calcular la derivada de una función a partir de su definición. Vamos ahora a juntar dos conceptos importantes, que es el de razón de cambio y el de límite. Vamos a calcular el límite de la razón de cambio para entender qué es lo que significa una derivada. Entonces, a continuación tenemos la función f de x igual a x cuadrada con valores de 1 a 2 y algunos valores intermedios. Vamos a ir calculando su razón de cambio para valores de delta x cada vez más pequeños. El primer valor que vamos a calcular de razón de cambio es entre x igual a 1 y x igual a 2. Entonces, en este caso, delta x, que es la diferencia de las x, 2 menos 1 da 1, y delta f, que es la diferencia de la función, que es 4 menos 1 da 3. Entonces, la razón de cambio es 3 entre 1, que vale 3. Ahora, con la misma función, vamos a calcular la razón de cambio, pero entre x igual a 1 y x igual a 1.5. Entonces, delta x es 1.5 menos 1, que vale 0.5, y delta f es 2.25 menos 1, que es 1.25. Al hacer el cociente de 1.25 entre 0.5, el resultado es 2.5. Ya vemos que es un poquito más pequeño que el anterior. Ahora vamos a tomar valores aún más cercanos para calcular la razón de cambio. Entonces ahora vamos a tomarla entre x igual a 1 y x igual a 1.1. Delta x es 1.1 menos 1, que es 0.1, y delta f es 1.21 menos 1, que es 0.21. Si hacemos el cociente de 0.21 entre 0.1, el resultado es 2.1, que todavía es más pequeño que el anterior. Vamos a definir la derivada como el cambio más pequeño que podamos tener en delta x, un cambio que sea pequeñísimo pero que no sea cero. Entonces, para eso vamos a ocupar el concepto de límite. Entonces, la derivada de una función va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de delta f entre delta x. Aquí es importante aclarar que cuando estamos tomando el límite cuando delta x tiende a 0, no es que el valor de delta x valga 0, sino que sea lo más pequeño posible, como veremos más adelante. A continuación se presenta una tabla donde está ya el resumen de diferentes razones de cambio, siempre con respecto a 1. El último valor de la tabla es justamente la primera razón de cambio que obtuvimos, que fue la razón de cambio entre 2 y 1, que vale 3. Luego el penúltimo es la razón de cambio entre 1.5 y 1, que vale 2.5. El anterior es la razón de cambio entre 1.1 y 1, que vale 2.1. La razón de cambio entre 1.01 y 1 es 2.01, y la razón de cambio entre 1.001 y 1 es 2.001. Entonces, ahora sí podemos hablar del límite al cual tiende el valor de la razón de cambio. Ya vemos que hay como un comportamiento hacia donde se va acercando conforme más pequeño se va haciendo la diferencia entre los valores de x. Esto quiere decir que el valor de delta x se va haciendo lo más pequeño posible, es decir, tiende a 0. Entonces, de acuerdo al análisis que hicimos en la gráfica, ese límite tiende a 2. Por lo tanto, podemos decir que alrededor de x igual a 1, la derivada de la función f de x igual a x cuadrada vale 2. Para denotar la derivada vamos a leerla como f' de x y vamos a poner f y una comita en la parte superior de la f, y eso es lo que se va a leer como f' de x, que va a ser la derivada de x. Vamos a ver cómo se interpreta geométricamente la derivada. Habíamos empezado con la razón de cambio entre el punto 1, 1 y el punto 2, 4. Entonces sería la pendiente de la recta que aparece en la primera parábola.
Después sería, si nos acercamos más, la pendiente de la recta que pasa por los puntos 1, 1 y 1.5, 2.25. Si nos acercamos aún más, la razón de cambio va a ser la pendiente de la recta que pasa por los puntos 1, 1 y 1.1, 1.21. Acercándonos todavía más, sería la pendiente de la recta que pasa por los puntos 1, 1 y 1.01, 1.0, 201. Aquí ya se puede ver que casi es imperceptible la diferencia entre estos dos puntos. Entonces, la recta que estamos tomando casi es tangente a la curva. Cuando se toma el límite cuando delta x tiende a 0, lo que estamos haciendo es que el pedacito de curva que estamos aproximando, en este caso el pedacito de parábola, estamos tomando la recta que mejor se aproxima a ese pedacito y que coincide casi perfectamente. Es por eso la recta tangente a la parábola en el punto 1, y es la derivada la pendiente de esa recta tangente. De manera más general, la derivada entonces la vamos a definir como el límite cuando delta x tiende a 0 de el cambio en la función, que vamos a definirlo como f de x más delta x menos f de x dividido entre x más delta x menos x. Esta es la forma como en general siempre hemos estado calculando las razones de cambio. Aquí algebraicamente se puede simplificar porque en el denominador x y menos x se van, y entonces de manera simplificada quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x todo esto. A partir de la definición de derivada que acabamos de ver, para calcular la derivada en cualquier punto de la función, vamos a seguir los siguientes 4 pasos. El primero es calcular el valor de f de x más delta x. El segundo es hacer la resta de f de x más delta x menos f de x. El siguiente es hacer la división de f de x más delta x menos f de x, todo dividido entre delta x. Y finalmente hay que calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, todo sobre delta x. Una cuestión que es importante es que delta x es una expresión nada más, o sea, es como si fuera nada más una literal. No hay que pensarlo como delta y x separados, sino delta x es como si fuera una sola letra de alguna manera. Entonces ahora sí, de manera general, vamos como primer ejemplo a calcular la derivada de la función f de x igual a x cuadrada. Entonces el primer caso es calcular de f de x más delta de x. Eso lo que vamos a hacer es que cada vez que aparezca la x en la función, vamos a sustituirla por x más delta x y vamos a hacer las operaciones siguiendo su jerarquía. En este caso, pues lo que vamos a hacer es calcular x más delta x al cuadrado, que si lo desarrollamos da x cuadrada más 2x delta x más delta x al cuadrado. Es importante recordar que delta x es una expresión única, es como si fuera nada más una letra, por eso la pongo entre paréntesis para no confundir con que es x al cuadrado, sino delta x al cuadrado. El segundo paso es hacer la resta de f de x más delta x menos f de x. Como ya hicimos el primer cálculo, esto valía x cuadrada más 2x delta x más delta x cuadrada, y a eso le vamos a restar x cuadrada. Simplificando, nada más queda 2x delta x más delta x al cuadrado. El tercer paso es hacer la división de lo que quedó de f de x más delta x menos f de x, todo eso dividido entre delta x. Entonces la expresión que nos había quedado era 2x delta x más delta x al cuadrado dividido entre delta x. Podemos dividir uno a uno los factores. Entonces 2x delta x entre delta x nada más queda 2x.
y delta x al cuadrado entre delta x queda nada más delta x. Entonces este es el resultado del tercer paso. Con esto ya podemos hacer el cuarto paso, que es calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Entonces, como toda la expresión que es el cociente ya la habíamos calculado, entonces lo que tenemos que calcular es el límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x. En este caso podemos prácticamente hacer una sustitución directa, porque está perfectamente definido en delta x la función. Si delta x valiera 0, el resultado nada más quedaría 2x. Entonces, justamente el resultado de la derivada es f' de x igual a 2x. Para hacer un comparativo con lo que se vio hace un momento de la derivada de x cuadrada en 1, si nosotros sustituimos en f' de x el valor de 1, el resultado es 2, que coincide perfectamente con el que habíamos hecho a la hora de calcular las razones de cambio de forma numérica. Pero en este caso ya no tuvimos que hacerlo de forma numérica, sino que ya lo hicimos de manera algebraica, tomando la función de manera general y no solo en un punto. Por ejemplo, si quisiéramos valorar la derivada en otro punto, por ejemplo 3, pues habría que sustituir y entonces sabemos que su derivada vale 6, o así en cualquier otro punto del dominio de la función. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a calcular la derivada de f de x igual a 3x menos 5. El primer paso es calcular f de x más delta x. Entonces, cada vez que aparezca x en la función original vamos a sustituirlo por x más delta x. Entonces esto sería 3 que multiplica a x más delta x menos 5. Al hacer las operaciones quedaría 3x más 3 delta x menos 5. El segundo paso va a ser la resta entre f de x más delta x menos f de x. Como habíamos visto, la primera expresión da 3x más 3 delta x menos 5. Y esto le vamos a restar 3x menos 5. Se pone todo entre paréntesis porque se le va a restar, y aquí es muy importante tomar en cuenta los signos. Entonces, a la hora de hacer las operaciones con los signos, queda 3x más 3 delta x menos 5 menos 3x más 5, porque el menos está multiplicando también al menos 5. Y a la hora de hacer las operaciones, 3x menos 3x se van, menos 5 más 5 se va y solo queda 3 delta x. El tercer paso es hacer la división del resultado que acabamos de obtener, que es f de x más delta x menos f de x, todo sobre delta x. Entonces nos había quedado 3 delta x, si lo dividimos entre delta x queda nada más 3. Vamos al cuarto paso, que es calcular el límite cuando delta x tiende a 0. Entonces tenemos que calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de 3. Como delta x no aparece en la expresión, pues el límite, no importa cuánto varíe delta x, sigue valiendo 3. Por lo tanto, la derivada es igual a 3. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a calcular la derivada de la función 2x cúbica más 4x. Entonces el primer paso va a ser calcular f de x más delta x. Cada vez que aparezca x en la expresión original, vamos a sustituirla por x más delta x. Entonces tenemos que es 2 que multiplica a x más delta x al cubo, más 4 que multiplica a x más delta x. En este caso hay dos formas de desarrollar el cubo del binomio. Hay una expresión específica, como la del cuadrado del binomio, o la otra es desarrollar el cuadrado y ese resultado multiplicarlo por x más delta x. Vamos ahora a hacerla de forma directa. Vamos a tener el 2 que multiplica al cubo del binomio, que va a ser x cúbica más 3x cuadrada delta x más 3x delta x al cuadrado más delta x al cubo. Todo eso está multiplicando por 2, y después el 4 que multiplica a x más delta x, que a la hora de desarrollar da 4x más 4 delta x. Haciendo el producto por 2 queda 2x cúbica más 6x cuadrada delta x
más 6x delta x al cuadrado más 2 delta x al cubo más 4x más 4 delta x. Haciendo el segundo paso y calculando la resta, tenemos 2x cúbica más 6x cuadrada delta x más 6x delta x al cuadrado más 2 delta x al cubo más 4x más 4 delta x menos 2x cúbica más 4x. Entonces aquí podemos ver que 2x cúbica menos 2x cúbica se van y 4x menos 4x se va y queda nada más 6x cuadrada delta x más 6x delta x al cuadrado más 2 delta x al cubo más 4 delta x. Vamos a hacer el tercer paso, que es dividir el resultado que obtuvimos ya de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Entonces, si hacemos la división, tenemos 6x cuadrada delta x más 6x delta x al cuadrado más 2 delta x al cubo más 4 delta x, todo entre delta x. Si se va haciendo la división término por término, quedaría 6x cuadrada más 6x delta x más 2 delta x al cuadrado más 4. El último paso es calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de la expresión que acabamos de tener. Entonces podemos ver que solo hay dos términos que tienen delta x y estos justamente se pueden evaluar en 0. Entonces el resultado que queda de calcular el límite es 6x cuadrada más 4 y este es el resultado de la derivada que acabamos de ver. Ahora hay otros métodos para derivar que vamos a ver más adelante. Este nada más es a partir de la definición y es importante que puedan conocerlo y que puedan resolver algunos ejercicios utilizando el concepto de derivada.